Pero primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno, pero es de aquellos que no se someten al señorío de Dios. Si tú eres de los que quieres obedecer, vas a tener un resbalón, vas a tener una caída, pero eres más que vencedor. Y para que lleguemos a ese punto, hay cosas que suceden en nuestra vida. Y a estas cosas se le llama proceso. Es un proceso de entrenamiento. Y el gran problema que hay con la iglesia es que se le está dando mucho entretenimiento. Esto es una iglesia que rompe molde. Y yo le doy gracias a Dios, porque estamos pastoreando una congregación igual. ¿Y por qué digo que rompe molde? Porque sabes cuándo entra, pero no sabes cuándo sale. Y eso no es siempre, pero puede suceder muchas veces. Porque nosotros, cuando estamos en una posición defensiva, como que pero cuando estamos en una posición de ataque, es decir, cuando damos, decimos, ejercemos, entonces vemos las cosas a nuestro punto de vista. Y Jesús quiere que todo lo veamos desde su punto de vista. Por eso decía hace un rato lo que pasó aquí. Cualquiera llega ahí y capaz que tomen fotos, firmen y después digan, le quitan el dinero a la gente. ¿Cuánto se ha dado de eso? Pero son principios, y los principios son inalterables. Hemos cambiado los principios de Dios por conceptos humanos. Y el pueblo de Israel, cuando no obedecía, estaba cautivo, estaba golpeado, estaba menospreciado, estaba limitado. Pero cuando el pueblo de Dios agarraba la onda y decía, perdóname, Señor. Veamos el libro de los jueces. El Señor los perdonaba, los restauraba y los levantaba. Y entonces cuando los levantaba, es el misterio. Hay un mensaje de Papá Byron que él hablaba, el misterio de la escasez y el misterio de la prosperidad. Es más fácil subsistir con escasez que con prosperidad. Porque cuando la gente prospera, no les puedes decir nada. Yo hago lo que quiero, mi dinero es mío, y no nos damos cuenta que no tenemos nada. Nada. Vinimos desnudos al mundo, y cuando salgamos del mundo nos vamos desnudos. Pero como decía Eliseus, Jesús se hizo pobre. Jesús, todo lo que nosotros podemos padecer, Él se hizo. Herido por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones. Ay, es que me hicieron. Imagínense que nos hubiéramos quedado trabados. Este momento hay en México, ahora está sucediendo algo. Las tinieblas están retrocediendo, los cielos están siendo conmovidos y la tierra está siendo removida. Porque estoy en este lugar, cualquier lugar menos este, porque no hubiéramos puesto cualquier pastor de Mérida menos Paco. Gloria a Dios, porque gloria a Dios, el licenciado es un hijo espiritual. Y yo le doy gracias a Dios por todo el proceso que hemos pasado también. Salió un tiempo de misionero y está regresando a casa. Y lo conocemos hace como 16 años. Dice que estaba chico. Yo estaba recién nacido. Y nos conocimos, y hace como 10, 12 años, en una ocasión me quiso regalar una batería y no la acepté, y siempre hablamos de su testimonio.
Y cuando hace 4 años empezamos a hablar y me dice, oye, ¿cómo está esto? Y me preguntaba sobre la palabra. Y entonces yo le decía, y iba a su oficina y empezamos a hablar. Y ahí oré con él y me dice, hace falta ir a la casa. Y cuando yo fui a su casa, con todo el respeto, parecía un museo, con muchas fotos, pero no eran fotos de personas. Si hay alguien aquí que es católico, romano, no es ataque, te amamos. ¿Hay algún católico que está de visita o algo? ¿Algún católico romano? ¿Eres católico romano? ¿Estás en proceso? ¿Sí? Dios te bendiga. No tomes esto como, porque a lo mejor, por ejemplo, si tú le vas a San Martín de Porras, me ves a mí ahora y dices, wow. No, permiso. No, en buen plan. No, pero en buen plan. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Mira, es que fue. Él está aquí. Venga para acá, licenciado. Venga para acá. Él mira, y qué bueno que está aquí. Yo he dado el testimonio. La casa de él estaba llena de imágenes de todo tipo. Y cuando yo entré, yo dije, aquí no las hago. Y claro que yo no las hacía, porque no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Jesús en ti, se trata de Jesús en mí. Pero así fue. Sí, es verdad. Yo sentí una necesidad interior y a Humberto lo conocí en un evento y sentí la necesidad de platicar con alguien, cosas internas, y le invité a mi oficina pública de gobierno y ahí empezamos a platicar y luego sentí también que era necesario que participara mi esposa y le dije, ¿por qué no va tu esposa? Está ahí y pues ahí hay medio truco, ¿verdad? Con la esposa y etcétera. Y empezamos a compartir la palabra y en efecto, pues había una galería de maderas y de barros y de artistas y etcétera. Entonces, para sintetizar, una noche compartiendo la palabra, orando con todo el amor, él y su esposa, con mi esposa en familia, pues tomamos la decisión nosotros de romper con toda esa idolatría y con todo ese engaño, ¿verdad?, del enemigo, que por costumbre y por tener la venda todavía, ¿verdad?, no ver la luz de Cristo, pues nosotros estábamos cerrados. Y esa noche tomamos la decisión, después de hacer preguntas de la palabra, después de ponerlo en oración. Y bueno, vi una parte un poco chusca, porque empezamos, cuando tomamos la decisión, el Espíritu movió en ese momento y empezamos a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y llegó el momento que mi esposa dijo, no, eso fue muy caro, dice. Pero cuando dijimos, sacamos todo, y unas bolsotas así tremendas, así como lo nuestro, se llenamos y los cuartos y etcétera. Y mi hijo también, pues también era el líder ahí donde íbamos, en la iglesia, pero él algo había sucedido también en su corazón porque ya había dejado de ir y dice, papá, él nos ganó, no, ya no quiero regresar allá, algo sucedió. Y él dijo también, y descolgamos y eran casi las 3 de la mañana, y en la casa, 4 de la mañana, y en la casa de ustedes cuando vayan, cuando Mérida, por favor, alcanzan todos, en la puerta, pero ahí estamos, no, y de veras, y entonces hay una entrada y la parte posterior es una avenida. Entonces abrimos el portón con las bolsotas, estos pesos moscas, ¿no? Con las bolsotas, y pues no sé cómo el Espíritu nos dio una velocidad, imagínense. Salimos con las bolsas corriendo para atrás, y allá había un monte, y fuimos corriendo, yo y Humberto corriendo, y nuestras esposas pues nada más viéndonos, y ahí tiramos todo lo desechamos. Pero hay algo más importante, ustedes saben que se debe quemar, se debe destruir, pero Dios no deja nada a medias, hermanos. Nos despedimos como a las 5 de la mañana, 5 de la mañana, ya el gallo, ¿verdad?, y la gente y se fueron con una paz interior en la casa, un ambiente diferente, ¿verdad? Que nos acostamos, mi esposa, mis hijos, y al rato, al frente hay un terreno donde tiramos, abandonado, cercado, que no se ocupaban de él. Pero Dios, con su poder, escuchamos un ruido,
como a las 6 de la mañana, echamos en la ventana un tractor destruyendo todo, basura. Terminó la obra. Esa era la respuesta de Dios. No volvimos a ver al tractor, no volvimos a ver nada. Hijo, vi que tu anhelo, tu deseo es honesto, ¿verdad? Y quiero complementar la obra. Y hoy le doy gracias a Dios por ese mover, por este hombre de Dios, su esposa, ¿verdad? Que nos compartieron la palabra de Dios. Y le doy gracias a Dios que nos hizo unos hombres nuevos en el amor de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Familia, estas son las cosas que Dios quiere que sean cotidianas en tu vida. Ahora el Señor nos concedió conocer a un hombre empresario. Y esto que te voy a decir es precisamente por estas tres palabras: gloria, di conmigo, gloria, reino y poder. Para que estas tres palabras sean efectivas en nuestra vida, tenemos que vivir el gran mandamiento. Y cuando vivamos el gran mandamiento, entonces Dios podrá cumplir la gran comisión que nos encomendó. Es tan sencillo, porque es cuestión de obediencia. Amamos por obediencia, no amamos por sentimiento. A veces hay gente que dice: es que ya no soporto a mi mujer. Hombres, que aquí ninguno dice eso, gloria a Dios. Pero por ahí hay hombres que dicen: Señor, que se cumple Ezequiel 24. ¿Sabes qué pasó con Ezequiel 24? El libro de Ezequiel. Dios le dijo al profeta: te quito de golpe el deleite de tus ojos y no llores. ¿No lo han leído? Léalo en su casa. Y no te vistas de luto y no hagas nada, porque ese hombre amaba a su esposa. Pero hay algunos que dicen: Señor, quítamela, y si no te la mando. No, tenemos, familia, gloria, reino y poder. La gloria de tu reino, digan y hablen de tu poder. Hay una falsa gloria. Hay muchos reinos que se oponen al reino de Dios. Y hay falso poder, que es poder, a fin y al cabo. Usted enciende la televisión y escucha a Madame Sassiou. Oye, en tu trabajo hay una güera. Ten cuidado porque te va a bajar el marido. Y hay una güera. Porque los adivinos funcionan. ¿Se acuerdan de la pitonisa? Estos son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian camino de salvación. Pero lo estaba diciendo con un espíritu incorrecto. Era pitón, era adivinación. Si tu corazón no está en la línea que tiene que estar, estamos en el día correcto para que se alinee. México te necesita. México te necesita. No se trata de que somos un grupo de gente. No, estamos aquí por una nación. Estamos aquí por una nación. Yo me he sumado a la visión de David, que es uno de los hombres que Dios está levantando en la nación. Porque Dios no va a levantar un hombre, Dios no va a levantar dos. Dios va a hacer un equipo de hombres, de mujeres dentro de la nación, y va a traer edificadores de fuera. A mí el Señor me dio una palabra y yo le estaba dando la palabra. Dios trajo a Eliseos por el sur, por la frontera, el mar Caribe, Cancún, Mérida. Él estuvo en Mérida y de allá lo trajo hasta el norte. Lo puso así en México, porque Dios dice que este hombre, David, está en el equipo para conquistar México. Y Dios lo va a llevar a otras naciones de Latinoamérica. Yo no sé si va a aprender el español. ¿Va a aprender el español? Aleluya. Sí. Gloria a Dios. Es cuestión, familia, no es cuestión de tu vida. Mira, una vida afecta mucho, mucho, mucho. O una vida puede ser también
punto o el puente de restauración de muchos. Por eso cuando Jesús enseña a los discípulos, ve conmigo a Mateo capítulo 6. Vamos rápido. Mateo capítulo 6. Los discípulos estaban interesados en aprender a orar. Y Jesús, desde el capítulo 5, donde comienza el sermón del monte, Él empieza rompiendo esquemas para nosotros. Porque sentado comienza a enseñarles. Y en el capítulo 6 empieza a hablarles acerca de la oración. ¿Qué está pasando en México con la oración? Escuchen con atención. Porque yo los veo a todos ustedes como futuros y posibles líderes, como digo en la iglesia donde estoy pastoreando. Ustedes son llamados para ser más que simples creyentes que se sienten un día a la semana. Ustedes están llamados para ser soldados del ejército victorioso de Dios. Para salir a tu zona y de esta zona que es tu zona. Al rato vamos a orar por acá, por esta zona. Si Dios te lleva un poquito más allá, ve más allá. Si te lleva más allá, a lo mejor al sur del país, no sé a dónde. Y si te lleva a la frontera aquí de Estados Unidos o te lleva a otras naciones. Pero tú estás llamado para eso. Y lo que voy a decir ahora está tremendo. Grandes grupos de oración en México no se llevan los líderes. Los conozco. Peleados. Y un hombre que Dios también, como a David y como a esos que también están haciendo esto, Dios les ha entregado a todos la nación. Pero queremos pensar que yo solo puedo. No. A mí el Señor precisamente para esta cumbre me hablaba de reformas. Y me llevó a muchos pasajes bíblicos con Josías, con Asa, con Esdras, con Nehemías. La reforma tiene que empezar por nosotros. Y yo he dicho en Mérida, a veces en las reuniones de los pastores, aquí está Francisco, no me deja mentir. Yo les he dicho, yo no estoy buscando una plataforma. No me interesa. Desde que yo tenía 4 años, en la orquesta que mi papá me ponían una caja y unas tumbadoras, unas congas. Nada más me había en la cabeza. Yo tocaba. Y después cuando te dejaba de tocar, yo bajaba y empezaba. Carne, cálmate. Pero yo lo hacía. De hecho, cuando el Señor me casó, yo estaba empezando a ser showman. Tenía mi grupo, tocaba porque yo toco la batería, las pailas, las tumbadoras, el piano y además bailaba. Y hacía un movimiento que se llamaba la temblorina. Yo tenía mi pelo largo, tenía unas trenzas por acá, con una barba. Ahora no me gusta el pelo largo. Yo siempre, los que me conocen de tiempo, siempre estoy pelado bajito, como Eliseo. Pero le hice un voto al Señor hasta que vaya a Jerusalén, a Israel. Me voy a cortar el pelo. No sé cuándo va a ser eso. Estoy esperando que Dios dé la provisión y el tiempo. Y cuando yo vaya a Jerusalén, voy a volver al estado que me gusta. No soporto el pelo. Mire, no me gusta. Aleluya. Profetiza. Pero cuando aquello, yo tenía los que los jamaicanos se llaman drelos, rastan. Yo tenía mi pelo por aquí, la barba. Y yo salía en mi show y hacía mi temblorina. Y después salía bailando. No busco una plataforma aquí. Porque desde chico, después fui a estudiar, fui bolseador. 2 años y medio. Estuve subcampeón. Después campeón, champion. En mi provincia. Y la gente ahí está. Si te meten un trompón, ¡ah! Pero si tú das uno, ¡wow! Siempre está. No sé si me estás explicando, me estás entendiendo. Yo no estoy buscando una plataforma. Yo simplemente quiero anunciar lo que Dios está diciendo que quiere hacer en México. Y la iglesia es el mayor estorbo. Porque no entendemos cosas como las que en estos días a través del siervo Dios ha hablado.
Cosas que te sacuden, que tú dices, no lo había visto, pero aquí está. Estaba en Nigeria en el mes de abril y nos fuimos al monte de oración y el Espíritu Santo me habló y me dijo: en México están pidiendo un avivamiento. Estaba con Roberto y me dice: el avivamiento llegó hace más de 15 años. México no necesita avivamiento porque México tiene avivamiento. Y dice: Señor, ¿qué es esto? Y el Señor me habla: lo que necesitan es una reforma, que cambien su manera de pensar, para que cambien la manera de vivir y la manera de que estamos mostrándose lo que dicen que es mío. Así me dijo el Señor, pero no es mío. Dije: Señor, ¿qué es esto? Entonces, los líderes de los principales grupos no se llevan. Y llegan a veces y hasta te llenan un parque o te llenan un estadio. Y en movimientos genuinos como este, parece que no pasa nada. Pero les doy una buena noticia. Algo ya está pasando. Algo ya está pasando. Algo ya está pasando. Dile al que está a tu lado: ya está pasando. Y formamos parte de esto. Aleluya. En Mateo 6 querían los discípulos aprender a orar. Mira cómo decía el Salmo 145:11. La gloria de tu reino, digan y hablen de tu poder. Mira lo que dice Jesús. Versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es, ¿qué cosa? El reino, ¿qué más? Y el poder, ¿y qué más? Y la gloria por todos los siglos. ¿De quién son el reino y el poder y la gloria? Del Señor. Y como nosotros somos sus hijos, tenemos la herencia. Tenemos la herencia. Te pertenece el reino, te pertenece el poder y también la gloria. Les digo algo: yo, por la gracia de Dios, estoy viviendo en las dimensiones de reino, poder y gloria. Pero tenemos que ser obedientes. Te doy un testimonio. Con la economía batallé mucho y sé que Dios me va a llevar a otro nivel. Y yo decía: Señor, yo diezmo, como decía ahora, cada vez que va mi apóstol, mi padre ministerial, como no tengo manera de depositar, no hay forma, llego y doy mi diezmo. Cada principio de año doy primicia por los meses. Cada principio de año se los enseño a ellos y yo lo hago. Y yo decía: ¿por qué? ¿Qué pasa? El año antes pasado, hace 3 años, estaba en México, 4, y de momento, escuchando a alguien hablar, escuché un principio. A veces tú diezmas, tu ofrenda y todo está, pero tienes alguna puertecilla, tienes que buscarla. Yo tengo un hijo en Cuba que nunca vivió conmigo. Pude haber tenido 7, gracias a Dios siempre pasó algo. Bueno, algunas cosas no fueron las correctas por la cultura. En 3 casos, pues no, abórtalo. Porque en Cuba eso es normal. Cuando llegué al Señor yo me arrepentí de eso, me dolió mucho. Pero un hijo. Y yo nunca, después de que salí, nunca le di. Yo le daba una cantidad que me pusieron, porque incluso hasta me llevaron a juicio a la mamá. Fue toda una historia ahí. Y entonces yo tenía que darle una cantidad. Y después de muchos años, en México yo dije: yo creo que esta es la puerta. Creo que esta es. Y yo saqué un porcentaje de todo el tiempo que no lo había pasado por la cantidad de los pesos cubanos. Hice la conversión, hablé con mi esposa y dije: yo creo que debe ser esta cantidad, era como 10,000, 12,000 pesos. Y uno de los viajes que hicimos, nosotros hacemos viajes misioneros a Cuba. En uno de esos viajes yo llevé 6,000 pesos, casi la mitad, y se los di. Desde ahí, todo en la finanza de mi vida, ¡pum!, se volteó. Desde ahí. Hablando en lo personal, en lo familiar, porque llevamos años haciendo cosas en la ciudad, por orden de Dios, para la ciudad. Y Dios nunca nos ha fallado. Eventos gratuitos. Ahorita estuvo el apóstol ahí. Rentamos el lugar más caro.
Por la gracia de Dios hemos recibido apoyo en 3 ocasiones por mediación del licenciado, que aunque no estaba en el gobierno anterior, nos apoyó una vez que nos dejaron en el aire. Pero siempre hemos tenido que pagar. Y Dios nunca nos ha abandonado. Dios nunca te va a fallar. Porque suyos son el reino, el poder y la gloria. Y ese reino no es un reino cualquiera, es el único reino. El único por encima de todos los reinos. Todos los reinos. En Daniel dice la palabra, declara una tremenda realidad. Miraba yo en la visión de la noche, Daniel 7:13, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, es poder, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio ¿qué? Eterno.